Ni siquiera lo traigo escrito el tema, hermano. Vamos a ir a Jeremías capítulo 7. El tema de hoy se llamaba Nada es imposible para Dios. Pero hoy vamos a estudiar algo distinto, que es palabra de Jeremías, palabra de Señor llegó a Jeremías. Amén. Vamos a escuchar lo que el pueblo de Israel hacía. El mensaje que Dios mandó al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Le quiero recordar, hermano, que en los tiempos de Jeremías ya había sido destruido Samaria. Recuerde que Israel fue dividido en eran 12 tribus, pero fueron divididas en... Vamos a recoger los diezmos al final, hermano. Hermano Josh, al final. Sí. En el tiempo de Israel, Dios buscó un hombre conforme a su corazón, David. Y ese hombre hizo que era conforme al corazón de Dios, pero también pecó. Pero Dios se agradó de él y le dijo que no dejaría nadie de su casa que siempre tendría un rey de su casa. Amén. Y Dios no quiso que David edificara templo a Dios, porque Dios consideró que las manos de David estaban manchadas de sangre. Y no se refería a los 10,000 que David mató, sino la sangre de Urías. Sus manos eran injustas delante de Dios, porque había habido un pecado, una afrenta, que Dios perdonó, pero dio juicio. Y ese pecado quedó como una afrenta hasta el día de hoy. Dijo, tus manos no van a edificar mi casa porque tus manos están manchadas de sangre. Entonces tuvo un hijo David que se llamaba Jedidías, que dice, que quiere decir amado por Dios. Tal vez usted no lo conoce con el nombre de Jedidías, sino como Pacífico, que es Salomón. Y Salomón edificó casa a Jehová por medio de Salomón. Pero en Primera de Reyes capítulo 11, si no me recuerdo, Salomón se desvió, tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y esas mujeres lo arrastraron a otros dioses. Tanto así que edificó altares para otros dioses. El rey que había visto cara a cara a Dios, el que había tenido un padre excelente, por decirlo así, David, había desviado su corazón a causa de las mujeres. El que había llenado Dios de sabiduría se había desviado. Si Salomón con toda su sabiduría se desvió, puede ser que también nosotros, hermano. El Señor nos está hablando que arreglemos nuestras vidas antes de que Él venga, porque cuando Él venga ya no hay segunda oportunidad. El que no sea digno de ser tomado por Cristo va a ser dejado y tomado por el anticristo, perseguido me refiero, decapitados, algunos de ellos. Entonces, cuando Salomón pecó delante de Dios, Dios dividió 2 tribus para Judá, que es de la casa de David, y 10 tribus para Jeroboam. Jeroboam era un albañil, era un don nadie, igual que era David, pero a Salomón se le olvidó, porque Salomón decía, yo soy hijo del rey, pero ese rey había sido pastor de ovejas. Jeroboam, siendo un don nadie, en cuanto le dieron el reino, desvió su corazón, puso 2 becerros, uno en Dan, otro en Betel, para que fueran a adorar allá, para que no fueran a Jerusalén, como Dios había dicho. Dios había puesto las fechas, pero a Jeroboam le plació poner otras. Puso sus propias fechas. Después de que haber puesto sus propias fechas, Jeroboam quitó los sacerdotes levitas que Dios había consagrado y puso sacerdotes sodomitas, homosexuales, como está pasando el día de hoy. Puso sacerdotes sodomitas y conforme el corazón los puso así. Separó y desvió al pueblo de Israel Jeroboam de tal manera que Dios se desagradó de tal manera con Jeroboam, que cuando un hijo estaba enfermo, su esposa fue al profeta Ahías. Ahías ya era el mismo profeta que había sido usado por Dios para darle las 10 tribus a Jeroboam. Y le dijo, ese hombre ya era anciano de años, ya no veía. Y le dijo Dios a Ahías, ahí viene la mujer de Jeroboam a preguntarte por un hijo enfermo. Viene disfrazada para que no la reconozcas, pero yo sé quién es.
En cuanto entre le dirás, solamente el niño que está enfermo, de ese me ha agradado, porque aún no hay maldad en su corazón. Ese es el único que va a morir y van a enterrar. El único. Porque de toda la casa de Jeroboam, los que mueran en el campo serán comidos por las aves, y los que mueran en la ciudad serán comidos por los perros. Ninguno va a ser enterrado. Y voy a barrer la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. La imagen que Dios me trajo cuando yo he estudiado esa palabra, yo no sé si a usted le ha tocado barrer estiércol fresco, ya sea de perro o de un animal. Cuando lo hace se embarra todo. Entonces hay que echarle agua y tallarle. Así fue barrida la casa de Jeroboam a causa del pecado delante de Dios. El que lo había levantado, el que lo había escogido, el que lo había llamado, el que lo había bendecido, desagradó a Dios. Amén. Se dividieron dos grupos, 10 y 2. A partir de ahí se llamó Judá, capital Jerusalén, y las otras 10 Samaria. Amén. Perdón, Israel del norte, capital Samaria. Con los asirios, después de muchos años, los asirios llegaron y destruyeron Samaria. Cercaron la ciudad de tal manera que las mujeres se comían sus hijos, y el pueblo de Israel del norte, capital Samaria, se comían su propio excremento de palomas, cabezas de burro. Fue mucha el hambre, se comían la placenta a causa de la desobediencia. Lo pueden ver en Reyes. Y Judá se enorgulleció de que ella era santa, la capital Jerusalén. Pero después Dios dice: ay de ti, Judá, te quejabas de la ramera de tu hermana Samaria, pero saliste peor que tu hermana. Si Samaria había hecho lo malo, o Israel del norte, Israel del sur, Jerusalén, Judá, había hecho también aún peor delante de Dios. Pero había muchos profetas, pero que profetizaban cosas buenas. Decían que era tiempo de paz, cuando en realidad era tiempo de guerra. Y hay gente ahí que anda profetizando o predicando la prosperidad, por ejemplo, cuando las profecías dicen que estamos mal. Amén. Hay gente que dice que con que vengas a la iglesia y des tus diezmos, con eso ya tienes garantizado el cielo. No, hermano. De que va a ir usted a la casa de Dios, me refiero al cielo, va a ir. ¿En qué tiempo se va a ir? Esa es otra situación. Si usted está dando la estatura, va a ser arrebatado. Si no, se va a tener que quedar a la tribulación y a la gran tribulación. Y tal vez ahí alcance a ser levantado, cuando sean levantados los decapitados. Pero si ni siquiera ir a dar la estatura, tendrá que quedarse en un lugar de tormento hasta después del milenio, es decir, 1000 años después. El ser levantado antes de tiempo es un galardón que hay que ganarse. La salvación es un regalo de Dios. Amén. Pero si usted lee Apocalipsis 20, dice que salieron del Hades, gente que estaba inscrita en el libro de la vida. Si la salvación no se perdió, pero se aventaron sus vacaciones cuando menos de 1000 años. ¿Qué le parecía un año en el infierno a usted? ¿Qué tal 1000 años? Entonces Dios nos está avisando. Amén. Y entonces se levantó un profeta que se llamaba Jeremías, y todos los profetas le profetizaban al rey que Dios iba a darles poder y que no hiciera problema con Nabucodonosor. Le profetizaban victoria, pero Dios escogió a Jeremías y le dijo a Jeremías: ve y profetiza al pueblo duro de corazón y duro de cerviz, y dile al rey que yo he levantado a Babilonia, porque como no se ha querido sujetar a mí, hoy le voy a poner un nombre, un látigo, un yugo de hierro, para que se sujete. No quiso sujetarte al que no ve, pues va a tener que sujetarse al que ve. En este caso, hermano, fue Nabucodonosor. Pero ¿sabe quién viene? El anticristo. El cristiano que no ha querido sujetarse a Dios va a tener que mirar al anticristo. Y va a tener el que corría por
El que no quería ofrendar su vida, si quiere, en ese tiempo lo van a tener que dar porque lo van a perseguir en todo lugar. Habrá gente que va a renunciar a Cristo, porque ha habido gente, pero la gran mayoría ha resistido. Usted puede ver en los tiempos de las 10 persecuciones que hubo en la iglesia primitiva, los quemaban vivos, los decapitaban, los echaban a los leones, los encendían, los clavaban en una estaca y les ponían fuego y los quemaban. A uno los hervían en aceite, hermano. No es broma. Ya ha pasado. Dios no les evitó la muerte. Son mártires de la iglesia. ¿Hasta ahí voy bien? Amén. Entonces Dios escogió a Jeremías y le dijo: dile a mi pueblo que se sujete ante el rey de Babilonia, porque yo lo he enviado. Cosa incoherente. ¿Cómo Dios nos pide que nos sujetemos a otro rey? Porque no se quisieron sujetar al rey de reyes. Amén. Y si usted lee en la Biblia, si no me equivoco, Apocalipsis 13, 7 u 8, dice que la bestia recibió autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo es posible que los va a vencer? Porque no quisieron rendirse delante del que lo ven. Van a tener que rendirse, no su fe, su vida. Mucha gente estaba buscando y peleando su vida, viviendo su vida, pero lo que viene es tiempo de morir hoy a nosotros mismos, de renunciar a nuestros planes y decirle: Señor, tu plan es perfecto. Amén. Cuando yo traía una palabra distinta, completamente distinta, el Señor me la cambió ahorita por Jeremías 7. Pero ahorita va a ver por qué. Agarró entonces Jeremías, y cada vez que Jeremías hablaba, palo le daban. Palo le daban a la cárcel, y Jeremías lloraba y lloraba. Se le conoce como el profeta chillón. Uno de sus libros, usted lo conoce, se llama Lamentaciones. Pero no se lamentaba de sí, sino del pueblo de Israel, que no hacía caso a Dios. Y hermano, perdone, yo les amo a todos, pero la iglesia en general está fría. Es una iglesia mundana, una iglesia acomodada, una iglesia caprichosa, una iglesia que quiere escoger sus propios sacerdotes y que quieren escoger su propio evangelio. Y no es así. Es Dios el que da el mensaje, es Dios en su espíritu, es su sangre, no es usted. Cuando no aceptan al pastor, se cambian de iglesia. Pero la reprensión va con ellos. Simplemente va huyendo de Goliat, huyendo de un Saúl para enfrentarse a un Goliat después. La enfermedad no cambia. El que tiene que cambiar somos nosotros y rendirnos delante de Dios. Amén. Entonces, cuando ya con todo esto, Nabucodonosor llegó, hermano. Pero antes de llegar, yo quiero que vea. Recuerden que Nabucodonosor es la figura del anticristo. En este caso, amén. Vamos a estudiar entonces Jeremías 7. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Le digo, no lo traigo escrito. Sobre la Biblia vamos a estar haciendo un mensaje expositivo. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra y di: oíd la palabra del Señor, todos los de Judá. ¿Por qué los de Samaria no? Porque Samaria ya había sido destruido. Los que entráis por las puertas, ¿a qué entraban? Adorar a Dios. Es decir, él estaba fuera del templo. A los que venían al templo, ¿a qué iban al templo? Adorar a Dios. ¿A qué vino usted hoy? Adorar a Dios. ¿En dónde está usted? En la casa de Dios, en el templo de Dios. Amén. Así dice el Señor de los ejércitos, el autoexistente, el todopoderoso, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. ¿A qué se refiere este lugar? La tierra prometida. Amén. No confíes en las palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor. El templo del Señor
el templo del Señor. Amén. ¿Estaban en el templo del Señor, sí o no? Sí. ¿Por qué dice el Señor que son palabras engañosas? Si realmente era el templo del Señor, el templo del Señor y el templo del Señor. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por favor, tú sabes que soy inútil, Señor, y estoy necesitado de tu palabra. Ayúdame a trasladar el mensaje que tú deseas, de tal manera que tu pueblo sea fortalecido, despertado, desacomodado, Señor, y que podamos nosotros verdaderamente entender y discernir los tiempos de tu santa palabra, Señor. Espíritu Santo, ilumina mi mente, ilumina la mente de mis hermanos, que pueda ser yo instrumento y no estorbo en tus manos, Señor. Por favor, Espíritu Santo, auxíliame, Señor. Amén y amén. Jeremías se paró a la puerta a los que entraban y Dios lo mandó, ¿cierto? Amén. Y proclama esta palabra. No debería de ir Jeremías a las cantinas, a los modales, a los basureros, a los prostíbulos. Fue a hablarle a los que iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que viene a la iglesia peca más que el que está afuera, hermano. Porque el que no ve, todavía no ve. Por eso dice la palabra, ojalá fueras frío y no tibio. Prefiero que seas frío, porque en un momento lo va a hacer arder el Señor. Pero aquel que fue caliente y se entibió, sigue en la iglesia. Se medio mete, se medio sale, se medio mete, se medio sale tibio. Pecamos más, porque el que no conoce a Dios, no conoce a Dios. Pero el que conoce y no reconoce la grandeza de mi Señor, la santidad de Él, hermano, por amor de Dios, cuando alguien comete una irreverencia en el templo o en la casa, los tengo que disciplinar, los tengo que corregir. Amén. Y se ofenden, se van de la iglesia porque se ofendieron, porque se les llamó la atención y no se ofendieron de ofender a Dios. Amén. Le dice Dios a Jeremías, párate a la puerta de la casa del Señor y ahí vas a proclamar. Proclamar no quiere decir, oye hermano, pórtese bien. Hermano, haga las cosas bien, hágale un favor a Dios, hombre. Sino decía, arrepiéntanse, pueblo. No hagan caso de las palabras engañosas. Es tiempo de buscar al Señor. ¿Y qué diría la gente? Si yo fuera a esa gente, si vengo a la iglesia, si vengo a la casa. ¿A qué iba el pueblo? Usted lo puede leer. Adorar a Dios. Amén. Todos los de Judá que entras por las puertas para adorar a Dios, no confíes en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, esta es la casa del Señor, esta es la casa del Señor. Yo le pregunto, ¿era o no era la casa del Señor? Es. Mire, perdón hermano, pero yo me voy a... Están mascando chicle en la casa de Dios. Así es. Se cortan las uñas en la casa de Dios. Una vez vieron que se metió los dedos ahí. En la casa de Dios. Es la casa del Señor. Amén, aleluya. Amén. Santidad a Jehová. Pero mucha gente, sobre todo los católicos, creen que con solo ir el domingo a la iglesia salen alas, hermano. Y no. Si alguien se golpea duramente, se le hace un chichonzote así, va al doctor y le dice, ponte esta pomada. Te la pones para que se te desinflame. Amén. Amén. Va a la farmacia, compra la pomada, llega a su casa, la guarda al cajón, le echa llave. ¿Va a sanar? No.
Pero si fue al doctor, compró la medicina, le costó cara, ¿qué faltó hacer? No se la ¿A quién se la tenía que aplicar? ¿Al poste donde se pegó? Entonces usted viene a la casa de Dios y el Espíritu Santo, que es su doctor, le dice: estás mal en esto. Necesitas esto, eres orgulloso, ahora necesitas humildad, eres irreverente, ahora necesitas temor de Jehová, eres pecador, necesitas dominio propio, eres amargado, necesitas la paz de Cristo. Gloria a Dios. Y usted dice: amén, yo me llevo la paz de Cristo, la guardo en el cajón, le echo llave. Yo necesito humildad, la guardo en el cajón, le echo llave. Recibo la palabra de Dios, la llevo al cajón, le echo llave. Me dijeron que ya no mienta, la guardo en el cajón, le echo llave. Me dijeron que ya sea humilde, no, yo la agarro, que deje el chisme, yo agarro, la encierro en el cajón. No nos la aplicamos. Viene a la casa del Señor. Viene a la casa del Señor. Perdón, hermano, la interrupción. Mami, cierra la puerta, please. Vienen a la casa del Señor, amado hermano. ¿Y qué pasa? Que se engañan. Porque siente que ya cumplió. No, pues yo soy bueno. No fui a la cantina, no me fui a... Mire, hoy hay gente que está celebrando el Día de la Mamá. Usted no, usted vino primero. Amén. 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 Los otros están peor. Pero si es tiempo de adorar, adoró a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor nos dirá: estoy cansado, que no levanten sus manos? Entonces, alguien está mintiendo. O Dios, o el vaso, o usted. Tal vez ya no, yo sí adoré. ¿Quién sabe los demás? Amén. Ellos sí entraron a adorar. Y aún en la casa de Dios se pierden. Sigamos leyendo porque tal vez no lo entiendo ahorita, pero lo va a entender un poquito más adelante. Porque si en verdad, estoy en el 7:5, enmiendas vuestros caminos y vuestras obras, y en verdad haces justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimes al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramas sangre inocente en este lugar, ni andes en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar. Amén. En la tierra que di a vuestros padres. Es decir, iban a la casa de Dios, pero no cambiaban. Seguían igual que al principio. Mira, hermano, yo no me puedo dar el lujo de decir: ya, que estoy perfecto. Pero sí puedo mirar atrás y ha habido un cambio. Tiene que haber un avance. Si usted sigue siendo el mismo enojado, el mismo chismoso, el mismo pecador, el mismo irreverente, tiene que haber un cambio. Si tenía problemas en su matrimonio porque su carácter es duro y siguen los años y lo sigue teniendo, no ha querido cambiar. Es que el otro no cambia, cambie usted. Amén. Para pelear se ocupan dos. Yo sé que todos tenemos algo que cambiar. Y yo no soy la excepción. Y nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay que renunciar al orgullo, a la terquedad, a la necedad que hay en nosotros. Amén. 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 El Señor les dice: vienen a la iglesia, aquí a los de a ustedes no, a los de la iglesia están. Pero no enmiendan sus caminos. Es lo que le está diciendo. Las obras siguen siendo malas. Son injustos entre los hombres y entre sus prójimos. Oprimen al extranjero, a los huérfanos y a las viudas. Derramaban sangre inocente y aún había dioses en medio de ellos. Yo espero que nosotros no haya ni uno, hermanos. Amén. He aquí, vosotros confías en palabras engañosas. Amén.
que no aprovechan. ¿Por qué hacían? 7:9. Robaban, mataban, cometían adulterio, juraban falsamente, ofrecían sacrificios a Baal y se iban detrás de otros dioses. Y después, ¿qué hacían? Volvían a la casa de Dios. Y así era continuamente. Iban, pecaban y regresaban a la casa de Dios. Claro, si ya pecó, venga a la casa de Dios. ¿Pero a qué va a venir? A arrepentirse, a cambiar, a recibir la palabra, a recibir la reprensión. El Señor es tan sutil, hermano, pero tan sutil, cuando nos llama la atención, que ni se siente el regaño. Yo no soy el Señor, si lo digo así más duro. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor pone juicio, ay, Santo Padre Celestial. Amén. Con el Señor no se juega, hermano. Cuando el Señor se enoja, Amén. amén. Dice ahí, para robar, matar, y vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y dirá, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas mismas abominaciones. ¿Qué quiere decir, hermano? Dios les está avisando ahí a Jeremías que ya venía Nabucodonosor, ya venía el rey de Babilonia. ¿Qué hizo el rey? ¿Obedeció? No. Pidió ayuda a Egipto, a Faraón. Y al último ni Egipto lo ayudó. Si Dios no nos ayuda, estamos perdidos. Pero ¿qué dice Dios? Mira, ¿se recuerdan de Balaam? Que él quería el dinero. Decía, no, pues me van a pagar y viene en dólares, Señor. ¿Me deja así? No, no puede decir. Ahora volvieron a insistir y me dijeron que me van a dar más overtime. ¿Me deja así? No. Después le fueron y mira otra vez, están insistiendo mucho. ¿Y qué hacía Balaam? Insistía a Dios, hacer lo que quieras. No, pues ya me dijo que voy. Y no lo iban a matar. No lo iban a matar. Si usted lo lee así con lupa, hermano, se derramó sangre ahí. Cuando el ángel se le apareció a la burra de Balaam, porque el burro no entendió, la burra sí. Sí, a ver. Alguien murió ahí. Véanlo con lupa despacito. Va a ver la sangre de alguien ahí. Si no, ahí se lo voy a hacer poner más fácil para que lo investigue. Le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Que no acaso he sido tu mula por tantos años? ¿Cuándo te he desobedecido? Y la burra le habló, la mula, como haya sido, porque unos lados dicen mula, otros dicen burro, otros dicen mulo, ¿sabes? Pero que tenía 4 patas, tenía 4 patas. Amén. Pero él iba acompañado y lo avergonzó delante de sus acompañantes. Amén. Y entonces se le abrieron los ojos a Balaam y vio al ángel con la espada. Y el ángel le habló. Si la burra no se hubiera detenido, yo te hubiera matado a ti y a ella la hubiera dejado viva. Pero como se detuvo, estás vivo tú y la burra ya no. Así que, hermano, ¿a quién le quiere echar la mano a Balaam? A ella la hubiera dejado vivir, pero tú no. Amén. Algunos dicen que no, pero no importa si la burra murió o no. La cosa es que a veces así somos. Pero cuando Balaam fue y hizo los presagios, bendijo al pueblo de Dios, porque Dios le cambió las palabras. Y al último ya no le querían pagar, ¿verdad? Pero es otro asunto. Pero ¿qué hizo Balaam? Balaam era un hombre honesto, caído, pero sinceramente caído. Él decía, yo soy un profeta de ojos abiertos, caído, pero con ojos abiertos. ¿Estaba chueco, sí o no?
¿Oía la voz de Dios? ¿Conocía la voluntad de Dios? ¿Pero hacía la voluntad de Dios? ¿Cómo seremos nosotros que no oímos la voz de Dios? Que ni las mulas nos hablan. Bueno, los burros sí van. Aquí hay uno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando Dios o Balán no maldijo al pueblo, habló con el rey, no me recuerdo el nombre del rey, creo que era Balac. Y le dice, mira, no se pudo hacer, pero te voy a hacer un secreto. Te lo voy a decir, pero no se lo diga a los demás. La fuerza de Israel está en su Dios. Si tú quieres destruir a Israel, tienes que hacer que Israel desagrade a Dios. Y entonces Dios va a destruir a Israel. Le dio el secreto. Hoy se lo voy a decir a usted, pues si no lo oyó. Su fuerza, mi fuerza, está en Dios. Y el enemigo sabe lo mismo que Balaam, que si nosotros desagradamos a Dios, Dios nos va a corregir, a disciplinar o a dejar a la tribulación, como usted le quiera poner. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Tocarnos a nosotros para nosotros desagradar a Dios. Y entonces Dios va a corregir a su pueblo, porque Él es baluarte, castillo, refugio, muralla alrededor de nosotros. Hace rato yo venía meditando con el Señor y le decía, por causa de una enfermedad de una persona, tú eres quien nos rescata, pero si la enfermedad viene de ti, ¿quién la va a quitar? Yo puedo orar, clamar, gemir, suplicar, ayunar, reprender, ministrar por si hubiera pecado, pero si tú lo has mandado, ¿qué puedo yo hacer? ¿Sí me estoy explicando? Amén. Y entonces Balán le dijo a Balac, y Balac mandó a las hijas de Amón, las amonitas, y a las hijas de Balac, o sea, las del pueblo de Balac, y enamoraron al pueblo de Israel, se los llevaron, tuvieron sexo, y ya que viniste acá, ya que te hice tu piojito, ¿por qué no vamos a adorar a mi Dios? Y fueron a postrarse delante de otros dioses, y Dios se desagradó, que mandó fuego y plaga. El pueblo empezó a caer. Perdió tanto el respeto, hermano, el pueblo de Israel, pero tanto el respeto. Acuérdense quién era de los más grandes en aquel tiempo: Moisés y Aarón. Que llegó una con su amonita y dice, mira, es la que me acabo de ligar ahorita, delante del arca, hermano, así delante del templo. Y entonces uno de los hijos de Aarón, Fines creo que es, se enojó que le agarró en la lanza. Y aquello yo creo que le vieron los ojos, hermano, porque tenían un discernimiento, se echaron a correr. Y los alcanzó Fines y los 2 for 1. Y se acabó la plaga. Entonces yo me quedaba pensando, si se lo lee así como que, pues ya lo mató ya. No. ¿Dónde estaba la cabeza? De ese, porque era el hijo de los sacerdotes, que traía el pecado hasta la casa de Dios. Y como dicen, ayer me comiera lo que me ando comiendo. Amén. A pesar de que estaban viendo plaga, a pesar de que estaba viendo muerte. Y a veces perdemos los ojos espirituales, hermano, y seguimos viviendo la misma vida, seguimos sin cambiar. Venimos a la iglesia, recibimos la palabra y la guardamos en el cajón. Y es tiempo de que cada vez que escuche la palabra, la haga vida en su propia vida. Si el Señor dice, no me adoran, adore a Dios. Es digno de adorar, hermano, por amor de Dios. Hoy venía yo pensando en el mensaje que me había dado hoy en la mañana, me parece 6:30 de la mañana, porque para ser sincero, ayer caí. ¿Verdad? Y dije, me voy a tener que madrugar. Y yo me puse a hacer el mensaje.
Y el mensaje se llama, porque lo voy a dar más adelante, no hay nada imposible para Dios. Entonces yo con la primera oración, pues sí, yo lo sé. El Señor que hizo los cielos y la tierra. Pues yo no sé cuántas veces no lo hemos leído. Pero no le damos la honra que merece. No le damos la gloria que merece. Como que no creemos lo que Él es. Amén. Amén. No diga. Vamos a continuar. ¿No? Se ha convertido esta casa, estamos hablando del templo de allá del Señor, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones, delante de vuestros ojos. Ahí, Santo Padre Celestial. Acaba de recordar el Señor. También esta casa, hermano. Le damos lo que nos sobra, dijo. Nos estamos quedando con lo que es de Él. Lo mejor. Y como dijo la profecía, no estoy hablando de dinero. Le damos lo que nos sobra. Nos estamos robando el tiempo de Dios. Nos estamos robando la alabanza de Dios. Nos estamos robando la honra de Dios. Yo sé, porque yo también soy humano. A veces viene uno buscando que lo alaben los hermanos, o que lo apapachen los hermanos. Pero si nosotros no venimos a ser apapachados, ni a ser adorados, ni alabados. Venimos a adorar. Venimos a amar a Dios, a bendecir su nombre. Si usted viene buscando que lo hagan sentir, ay hermano, qué bonito está, qué lindo está, mire, ay su salita ya le está, véale así hermano, así, becó, pero no se le nota mucho, hermana, no se le nota mucho, está tantito arrugadita, pero otro más tantito. No, hermano, usted tiene que tener su boca llena de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento para el Señor. Pero empieza la alabanza, y no es porque hoy toqué yo soy de los peorcitos. ¿Cuál cantamos hoy? La de gracias mío, mi Dios, gracias. Si supiera lo que dice la letra, mis semillas, mis hijos serán gavillas, serán frutos, serán. Mis renuevos, yo veré la promesa. Amén. Cuando lo está cantando, lo está declarando. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible. Así es. Aleluya. Vamos a recibir eso después. Pero esto sí, mis semillas serán gavillas. Gracias. Ya sé, y luego me quedé con eso de ¿qué? Me quedé con el tócame. Yo me imagino, porque yo era así, hermano, de pensar, ya se rayó el disco. Yo lo sé, yo lo viví, hermano, yo pasé por ahí. No es la letra, es la presencia. Así es. Ese solamente es un fondo musical. Amén. Para que usted entre a esa presencia de Dios. Gloria a Dios. No es para que mueva su corazón. Usted ya tiene que traer el corazón movido por lo que Dios ha hecho en usted, por lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Ahora dice, ay Dios, se me había olvidado esta parte. Es que la cosa se pone más terrible, hermano. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones, delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Amén. Y ahora dice, lea a alguien con voz fuerte, hermano, 7:12 de Jeremías. Ahora pues, id a mi lugar en Silo
donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Si no sabe dónde era Silo, Silo era donde estaba, si no mal recuerdo, donde estaba Elí y sus hijos. Habitó el arca ahí en Silo, ahí era su templo, hasta que David después se lo llevó ahí a Jerusalén. Pero, bueno, hubo una escala, ¿no? Usted sabe, pero no voy a hablar toda la historia del arca, solo esta parte. ¿Qué pasó en Silo? Cuando el pueblo de Dios desagradó a Dios, se llevaron el arca, pero los sacerdotes no honraban a Dios. El mayor pecado de los hijos de Elí no era comerse las ofrendas. El mayor pecado de Elí era no haberles enseñado a sus hijos a conocer a Jehová. Dice claramente la palabra que los hijos de Elí eran indignos porque no conocían a Dios. Y si alguien no conoce a Dios, él va a pecar porque no va a tener reverencia por Dios. Puede servir a Dios, pero no va a tener el amor, el celo, la reverencia de Dios. Y Elí lo sabía. Y el pueblo lo sabía. Se quejaban de los hijos de Elí delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Reprendió a Elí. Mandó a Samuel, un joven, a que reprendiera la casa de Elí. ¿Qué hizo Elí? Dios es Dios, que haga como él le plazca. Al fin es Dios. Pues sí. No le estaba pidiendo permiso. Le estaba diciendo: honras más a tus hijos que a mí. Mira, hermano, usted no lo sabe, pero mira cuántas veces, no usted específicamente, una persona, han querido recibir honra antes que Dios. Y yo estoy obligado a honrar a Dios antes que a usted. Entienda esa parte. Mi esposa le costó trabajo al principio, pero ya sabe. Pregúntele a ella. Hay veces, mire, hermano, fíjense nomás cómo pasa. Venían conmigo. Y decían: no, hermano, no, lo voy a pensar. Después, como no se pudo, iban con ella. Y después ella decía: gordito, oye, estaba yo pensando, ¿por qué no te comes esa manzana? Ay, ya sé dónde viene esa palabra, mija. Esa no es tuya, mija. Dije: fulana de tal, sutana, perengana. Es que yo creo que tiene la razón la hermana. No, esa palabra es jezabélica, mamacita. No. Así que no pasa. Amén. Amén. Pero hay que ser duro. ¿Usted cree que no se enojaba? Pregúntele. Casi moría de hambre. Se enojaba. Pero tenía que tener. Mire, al final y al cabo está casada conmigo, va a tener que vivir conmigo. Pero si se enoja Dios conmigo, hermano. Ay, Padre. La mano de Dios es pesada. Mi vida eterna corre peligro. Aquí cuando mucho yo tengo que ir a McDonald's. Pero no, me refiero, siempre es honrar a Dios. Amén. Amén. Así es. Entonces no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Llevaron el arca esperando que Dios respaldara a un pueblo chueco. Los mataron. Se llevaron el arca. No fueron a rescatar el arca, porque Dios no necesita ser rescatado. Es Dios quien lo rescata. Aleluya. Se llevaron el arca y ay, el pueblo tembló cuando vieron que el arca, la presencia de Dios iba a ir. Ahora sí, nos va a ir feo. Pero ¿sabe qué dijeron? Vea esa parte de los filisteos. Pues muramos peleando, aunque Dios venga con ellos. Vamos a darle. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros, hermano, sabiendo que Dios está con nosotros, no queremos pelear. Sorpresas se llevaron, que cuando se agarraron, hasta el arca se llevaron. Les dimos por hasta debajo de la lengua. Ahora llevémonos el arca como trofeo a la casa de Dagón. Y usted ya sabe la historia que pasó: le cortaron la mano, la cabeza, etc., ¿no? Le salieron tumores, hermano. Se arrepintieron, se morían donde quiera que se llevaba el arca.
que decían, ya no queremos el arca, llévensela para allá. ¿Ah? En fin, y eso que era de oro, ¿ah? ¿Quién no quiere algo de oro, hermano? Pues ellos no querían. Pero no pasó ahí el tiempo. Regresó la arca a Silo. ¿Y quiere ver qué pasó en Silo? No se pierda el culto del miércoles. No, vamos a ver. Salmo 78. Versículo 60 al 64. Fíjense lo que dice Jeremías. Id a mi lugar en Silo, donde el principio hice morir mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo. ¿Qué hizo para empezar? Pues los entregó al enemigo. No los defendió. Usted no quiere eso, ¿verdad? Amén. Pero esto todavía se pone más grave, hermano. ¿Qué hizo? Salmo 78, versículos 60 al 64. ¿Lo tiene usted? Se lo voy a leer yo. Abandonó la morada en Silo, la tienda que habían levantado los hombres, entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó a su pueblo a espada y se indignó contra su heredad. ¿Quién es su heredad? El pueblo de Dios. El fuego consumió a sus jóvenes. Sus canciones, no tuvieron canciones de boda sus doncellas. Y sus ministros, sus sacerdotes, cayeron a espada y sus esposas no pudieron llorarlos. ¿Por qué? Porque se las llevaron cautivas y a otras las mataron. Entonces dice el Señor en Jeremías 7: vienen a mi casa a adorar y se engañan diciendo, esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios, pero vienen llenos de pecado, roban, matan, se van y siguen haciendo lo mismo y regresan y siguen viviendo una misma vida religiosa, pero no hay un cambio y se engañan a sí mismos creyendo que son salvos. ¿Está hablando Jeremías? Y vienen y se presentan diciendo otra vez, Señor, Señor, pero cometen las mismas abominaciones una y otra y otra y otra vez. No hay un cambio. Ahora dice el Señor, ven lo que hice en Silo. ¿Qué hizo en Silo? Para empezar, abandonó su morada. Hermano, yo no deseo lo más mínimo, pero ni tantito así, que el Señor se vaya de esta casa. Mucho menos de esta casa. Y usted tiene presencia de Dios dentro de usted. David, hermano, era un abortivo de la gracia. David, en cuanto pecó con Betsabé y el Señor lo reprendió, Salmo 51 dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén, aleluya. Cuando el Espíritu no estaba en los hombres, David lo tenía. No reclamó por la muerte de su hijo, no reclamó el castigo que le dio. Lo que a David le preocupaba es que él había desagradado a Dios y que había entregado sangre inocente, Urías con la espada de Amón. David sabía que había desagradado a Dios y fue a llorar, en pecado me concibió mi madre, no quites de mí tu Santo Espíritu, límpiame, lávame. Y pone un corazón nuevo en mí. Aleluya, gloria a Dios. David reconoció su pecado delante de Dios y Dios tuvo compasión de él. Amén, también, aleluya. Entonces nosotros, hermanos, no nos hagamos los dignos, no nos engañemos, somos polvo, somos, si usted no, usted arránquese de la lista, pero somos tercos, necios, rebeldes, obtusos, ciegos, sordos, duros de corazón. No entendemos.
volvemos una y otra vez a lo mismo y nos podemos convertir en religiosos. Hay religiosos afuera. Y no cristianos, y cristianos también va. Dios nos ha reprendido varias veces últimamente lo mismo. Que no hay un cambio. Y que ya viene pronto. En el tiempo de Jeremías decían, ahí viene el rey de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Ahí viene el anticristo, ahí viene la bestia, el falso profeta, ahí viene la tribulación. Pero antes, hermano, no anhelamos ellos, claro que no. Anhelamos su venida, la venida de Cristo. Hoy cantamos, Él volverá. Amén. Entonces dice el Señor, ve lo que hice en Silo. Entregué al pueblo al adversario. Sus jóvenes murieron. Sus doncellas no tuvieron canciones de bodas. Sus sacerdotes, ¿qué hacían los sacerdotes? Le sobaban el lomo al pecador. Al único que se atrevió, que vemos a la luz de la palabra, Jeremías. ¿Y qué hacían con Jeremías? ¿Sabe quién los metía al pozo? Los sacerdotes, los otros profetas. Al final de cuentas, llegó el rey de Babilonia y se los llevó. Al rey que estaba ahí, se lo llevaron con cadenas de bronce igual que a Sansón. ¿Por qué le digo que igual que Sansón? Usted lo puede ver que si no me acuerdo, Sedequías creo que se llamaba. Estaba Joaquín, luego Joaquín, y luego era Sedequías. Pero bueno, mucha la historia iba. Antes de matar de sacarle los ojos al rey de Sedequías, creo que es Sedequías, dijeron, queremos que veas esto por última vez. Mataron a sus hijos delante de él. Porque no quiso obedecer la voz de Dios. ¿Cuál era la voz de Dios? Que se sujetara. Es que escuchen nomás lo que es la palabra de Dios en ese tiempo. Que se sujetara al rey de Babilonia. Y llegaban los profetas, no, vamos a vencerlo. El Señor así ha dicho, lo vas a vencer, pero así. Entonces ya no, pues ¿cómo va a sujetar? No. Este sí dice la verdad, este no. Amén. No se quiso sujetar, a pesar de que Dios les había dicho que lo hicieran. Bueno, pues entonces llegó el rey de Babilonia y porque era un castigo, porque salió más ramera que Samaria. Voy explicándome bien, espero yo. Ahora el Señor no le pide que se sujete al rey de Babilonia. El Señor le pide que se sujete a él. Que sujete su corazón, su alma, a él. Se oye fácil, ¿verdad? ¿Y qué dice? Si te hacen caminar una milla, si te dan una mejilla, si te maldicen, ya no es tan fácil. Dura tu palabra. Amén. Ahí me vas a aplaudir con la música. ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar sin hacer caso a Dios? Hoy el Señor te pide que te sujetes al Espíritu, que te sujetes a Dios, que te sujetes a la palabra, incluso que te sujetes a tu pastor. Pero si ese es un hombre, sí, un hombre, un burro, una mula si quieres. Los hombres de aquel tiempo vieron también a un burro y lo echaron al pozo. Y el mismo rey lo mandó a sacar porque se recordaba que había uno que le había dicho la verdad. Yo le quisiera decir, hermano, vienen tiempos buenos, viene un avivamiento, hermano, no, viene un enfriamiento, ya estamos en un acomodamiento, hermano, que da sueño. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse. ¿Por qué no nos ponemos de pie delante del Señor? Llena esta casa con tu presencia.
Ve lleno, Señor, nuestra vida. Por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les he hablado temprano y sin cesar, no oíste. Os llamé, pero no respondiste. Haré lo mismo que lo que hice en Silo. Eso se pone aún más terrible. Los echaré fuera de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Y le dijo a Jeremías: en cuanto a ti, Jeremías, no ruegues por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Hasta ahí no hemos llegado aún. El Señor nos está hablando. Cambiemos, reconozcamos nuestra injusticia, no delante de mí. ¿Yo quién soy? Delante de Dios. Si has entendido, hermano, y has examinado tu vida y te das cuenta que hay algo que debes de cambiar, vas al frente y dile al Señor: ayúdame a entender, a cambiar, a renovar el espíritu de mi mente, Señor. 7:19, Jeremías dice: ¿me ofenden a mí? ¿No es acaso ustedes mismos los que se ofenden a causa de su propia vergüenza? Dice el Señor ahí mismo, Jeremías: cuando los saqué de Egipto, yo no les pedí ofrendas, ni sacrificios, ni holocaustos. Solo les pedí que escucharan mi voz, y que yo sería vuestro Dios y ustedes serían mi pueblo. Pero andan todo el día en sus propios caminos y esperan que yo envíe que les vaya bien. No escucharon ni inclinaron su oído, sino anduvieron en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No me escucharon. Los he llamado y no han respondido. Esta nación no escuchó la voz del Señor, ni aceptó su corrección. Ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Que no nos pase eso, hermanos. En el tiempo de Jeremías ya había pasado con Samaria, ya había pasado con Silo. Hoy lo podemos decir, pasó también con Judá. Y viene nuevamente, porque el hombre regresa una y otra vez a nuestra propia terquedad, hermano. Pero hoy el Señor te dice: es tiempo de que cambies, varón. Es tiempo de que cambies, mujer. Vienes a buscar mi presencia. Recibe mi presencia, pero manténla también. Habla con tu Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, perdona mi omisión, perdona mi apatía, mis temores, mi irreverencia, Señor. Los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, declara el Señor, y han puesto sus abominaciones en la casa que he llamado por mi nombre, profanándola. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Padre mío, Ven y llena esta casa con tu presencia. por favor, ayúdanos. Ven lleno, Señor. Gima delante de su Señor, hermano. Si sus ojos están secos, es porque no ha entendido aún entonces. El Señor nos está hablando. Amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo mandamientos nuevos os doy, que os améis los unos a los otros, tal como yo os he amado. Viven en rencillas, en murmuraciones, murmura el uno contra el otro sin darse cuenta, dice el Señor, que la misma sangre que te ha limpiado es la misma sangre que ha limpiado con el que tú has levantado murmuración. Se muerden unos a otros y vienen a la casa y presentan y levantan sus manos esperando que yo reciba la alabanza. ¿Por qué no limpias tus manos, tu boca y tu corazón y haces una examinación de tu propio corazón? Porque vienes a mí y se te olvida, dice el Señor, de dónde vienes, de dónde diriges tus pasos. Porque tu hermano no te ha escuchado, porque tu hermana no te ha escuchado. Se te olvida que yo escucho todo lo que tu boca dice y aún lo que tu boca no dice, pero que está en tu corazón. Te declaras justo, te declaras justa y no retienes la lengua ni tu mente, ni reprendes tu corazón, te dice el Señor. Y vienes a mi casa y no sientes mi presencia porque no te has arrepentido de las obras que has hecho, dice el Señor. Límpiate y levanta tus manos y ofrece un sacrificio limpio, agradable, aceptable delante de mí. Vienes esperando llevarte una bendición y ciertamente te he bendecido en abundancia. Pero yo también te digo hoy, no te presentes delante de mí con las manos vacías, con un corazón vacío, con una boca cerrada. ¿Acaso no soy digno de gloria y digno de honra? ¿No he sido paciente contigo? ¿Acaso no he sido paciente con tus hijos, con tu familia? Has venido y has pedido por ellos y a pesar de la maldad de ellos no les he hecho daño, porque he escuchado tu súplica, porque he levantado un muro alrededor de ellos, dándoles tiempo para que se arrepientan. Y vienes y me reclamas, les enseñé tu palabra, pero tus acciones fueron diferentes a lo que tu boca decía. Con tu misma boca bendecías y con tu misma boca destruías. Y hoy te presentas delante de mí y me dices, Señor, tu palabra dice que bendecirás mi casa. La he bendecido. Esta noche hemos venido ven y llena esta casa con tu presencia. Gime, hermano, gime, hermana, delante del Señor. Si estás aceptando la reprensión de parte de Dios, hay esperanza, hermano, porque es el Espíritu el que redarguye, es el Espíritu que se mueve. Pero si tu corazón sigue endurecido, clama al Señor, clama al Señor para que tu corazón sea quebrantado. Dile, hermano, tú eres casa de Dios también. ¿Dónde pones tus ojos? ¿Dónde pones tus oídos? ¿Dónde pones tu mente? ¿Dónde pones tu corazón? Recuerda lo que dijo el Señor, llévate esa palabra. No me des lo que te sobra. Y no se refiere al dinero. Dale lo mejor.
Date el tiempo de adorar al Señor, de buscar al Señor. Todo lo que hagas de hecho o de palabra, hazlo para el Señor, dándole gracias en todo. En todo. Gracias por la reprensión, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Que no vaya yo a guardarla al cajón, Señor, de mi buró, sino que entre en mi corazón para que logre el cambio. Santiago 1:21 dice claramente: aceptar con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para cambiar, para salvar vuestras almas, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia. Recibí con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si alguno es oidor de la palabra y no es un hacedor, es semejante a un hombre que se mira en un espejo y después de mirarse se va y se olvida inmediatamente de qué clase de persona es. Hoy estás aquí porque eres cristiano. El Espíritu Santo es tu espejo este día para que te examines. Pero dice el Señor que cuando salgas de aquí, no te olvides de quién eres. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Representas a Dios. Actúa como tal, habla como tal, compórtate como tal, porque con tus hechos otros van a honrar a Dios, o con tus hechos otros van a blasfemar de Dios. ¿Qué puedo hacer? Ama al Señor. Dios, escudriña en mí lo más profundo. Déjate llenar por esa presencia de parte de Dios. Él nos ha hablado como a hijos, no como extranjeros, sino como a hijos. Nos reprende, dice el Señor, para que cambiemos, para que corrijamos. Le dijo a Abel, le dijo a Caín: si hicieras lo mismo que tu hermano Abel, no me agradará yo de ti. Caín no entendió. ¿Qué es la diferencia de Abel? Abel dio lo mejor para Dios y Caín dio lo que le sobraba. De la ofrenda de Abel Dios se agradó, y eso causó celos en Caín. Hoy el Señor te dice que tú seas esa ofrenda, que tú seas ese sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios,
que es vuestro culto racional. No te adaptes a este mundo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Gracias te damos, mi Dios. Dame una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a orar por mi hermana Angelita y por mi esposa, hermano. Mi esposa está con una infección en el ojo. Y mi hermana Angelita también tiene algo en su ojito y algo en su cuerpo, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios extienda su mano. Pasa, mamá. Sobre ellos. Sobre ellas, perdón. Si hubiera alguno entre vosotros que está enfermo, pasa al frente, vamos a orar por todos los que están enfermos. Voltea hacia allá, mamá. Si usted está sano, denle gloria a Dios. Yo le invito a que se ponga de pie y dirija su mano hacia acá y vamos a orar por los que están enfermos. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, vengo pidiéndote, Señor, por mi hermana Mónica, por mi esposa, Señor, por mi hermano Vicente, por mi hermana Luz, por mi hermana Ruth, por mi hermana Angelita, Señor. Cada uno de ellos han pasado aquí porque creen, tienen fe de que tú los puedes sanar hoy mismo, Señor. Porque verdaderamente tú eres grande en amor y misericordia y no hay nada imposible para ti. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Por Mónica, mi hermana Mónica, mi hermana Mari, que es mi esposa, mi hermano Vicente, Señor, mi hermana Luz López, mi hermana Ruth Castillo y mi hermana Ángeles Collado, Señor. Y por mi persona también. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos tu sanidad. Porque no hay nada imposible para ti. Y si han pasado al frente, es una muestra pequeña, si tú quieres, de fe. Recibe la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Por la fe en Jesús, recibe la sanidad. Fuera toda enfermedad, cualquiera sea su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Solo dígale, recibo. Yo lo creo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.